Nosotros ya hemos definido, ¿no es cierto?, la ansiedad como una emoción que puede ser normal, que me prepara realmente para, valga la redundancia, para enfrentarme a algún peligro existente, pero, ¿no? Si acá al frente hay un toro, o estoy en un ruedo donde hay un toro que me está persiguiendo para cornearme, por supuesto mi sistema nervioso, junto con el eje hipotálamo hipófisis adrenal, me va a preparar para correr y escapar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa que cuando yo estoy en plena ciudad y de repente empiezo a sentir de que ese toro me está siguiendo y empiezo a sentir el mismo correlato sintomático de ansiedad, sin estar presente el estímulo? Y eso hace que no quiera salir de mi casa. Es una respuesta de ansiedad patológica, ¿no es cierto? Porque uno, no está el estímulo, la respuesta es desproporcionada al estímulo y está durando más allá de que el estímulo se extinga. Tengamos en cuenta eso, ¿ya? Normalmente la ansiedad es una de las emociones más estudiadas, que tiene, y recuerden que toda emoción tiene un correlato fisiológico. Si yo, lo que les decía, ¿no es cierto? Si yo ahorita saco una serpiente cascabel y acá la tiro entre sus dos compañeras, probablemente cada una de ellas va a empezar a tener palpitaciones, sudoración, o de repente hasta una de ellas se lanza por la ventana, o la otra sale corriendo por la puerta, ¿no es cierto? Es lo más, va a empezar a sudar. Son dos tipos de respuesta que puede haber ahí, ¿no? O la respuesta de congelamiento, o la respuesta de huida, o me pongo a pelear con la serpiente. Son esas tres respuestas. Y se van a dar cuenta cómo la amígdala, que es el circuito centrado, que es el circuito que está correlacionado con el miedo, tiene correlaciones con determinadas áreas cerebrales que van a explicar toda la sintomatología de la ansiedad. Igualmente hemos visto, si ustedes recuerdan, en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, cómo el circuito córtico estereotálamo cortical, cuando está sobreactivado, empiezan a aparecer esas preocupaciones y esas obsesiones, ¿no es cierto?, que se meten en la cabeza, que llevan al paciente al final para reducir esa ansiedad que experimenta, a desarrollar compulsiones, ¿no es cierto?, que disminuyen la ansiedad. Entonces vamos a hablar, chicos, de trastornos de ansiedad. Entonces miren, vamos a leer esto porque es de Robert Burton, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de Robert Burton? De Anatomía de la Melancolía, uno de los primeros libros donde describía de una manera bien vasta todo lo que era la melancolía y la depresión, y hablaba, miren, de esto, ¿no? Montanus habla de uno que no se atrevió a ir solo desde casa por temor a desmayarse o morir. Un segundo teme que cualquier hombre que conoce pueda robarle o matarle. Un tercero no se aventura a caminar solo por miedo a encontrarse con el diablo, con un ladrón o ponerse enfermo. Teme a las mujeres viejas por ser brujas y sospecha que cada perro o gato negros que ve sean el diablo. Cada persona que se le acerca tiene malas intenciones. Todas las criaturas intentan hacerle daño o buscan su ruina. Otro tiene miedo de cruzar cualquier puente, acercarse a una piscina, una roca, una cuesta empinada, tumbarse en una cámara con vigas por el miedo a la tentación a colgarse. Esto parece claramente una idea obsesiva, ¿no es cierto? Ahogarse o precipitarse. Si está en un auditorio silencioso como en un sermón, teme ponerse a hablar en voz alta y decir sin querer algo indecente, poco apropiado. Si está encerrado en una estancia, tiene miedo de sofocarse en la búsqueda de aire y lleva consigo una galleta, aqua vitae u otras aguas fuertes por el temor a los delirios o mareos. Esto es lo que ahora conocemos como un ataque de pánico, panic attack. O si está en mitad de una iglesia, entre una multitud, de donde no puede salir, aunque se sienta bien, se ve afectado. Esto ya nos describe lo que es la agorafobia, ¿sí? A priori prometerá libremente llevar a cabo cualquier actividad, pero cuando deba realizarla, no se atreve a aventurarse porque teme un sinfín de peligros, desastres, etc. Temen la pérdida, el peligro de perder sus vidas, sus bienes y todo lo que poseen, pero el por qué lo desconoce. Y eso es clásicamente una ansiedad patológica. Aquí hemos visto probablemente ataques de pánico, probablemente estamos viendo ideas obsesivas, probablemente estamos viendo agorafobia, probablemente estamos viendo pacientes que se preocupan prácticamente por todo, lo que nosotros conocemos pacientes preocupones, ¿no? Que se preocupan incluso, irónicamente yo lo digo, ¿no? Hasta
que por la mosca se ponga en su plato de sopa. Hasta por eso se preocupa, ¿correcto? Vamos a hablar justamente de lo que son los trastornos de ansiedad, que después de la depresión, chicos, cuando ustedes sean médicos generales, son los trastornos que tienen mayor prevalencia, ¿no? Y se van a presentar en la atención primaria. Eso es algo muy importante, ¿no? Hablemos, chicos, ya hemos hablado de estrés, ¿no? El estrés va a estar asociado a un estímulo o un factor externo que afecta al individuo. Si en estos momentos sucede un terremoto, el mismo hecho del terremoto es un factor estresante para nosotros, ¿no es cierto? Y nos vamos a tener una respuesta. Frente a ese terremoto, cada uno de nosotros va a sentir miedo, porque el estímulo es el terremoto. Pero el miedo que yo experimento es subjetivamente o cualitativamente muy diferente al miedo que experimenta María, ¿no es cierto? ¿O no? Y al miedo que cada uno de nosotros experimenta. Y eso es el carácter subjetivo de la emoción, ¿no es cierto? Y la interacción con el miedo, la interacción va a ser la relación entre la persona y el contexto para cuando supera sus recursos y altera el bienestar. Entonces, al final, si hay un terremoto y todo se empieza a mover, lo primero que vamos a hacer, yo no les voy a decir salgan corriendo, ¿no? Nos pondremos debajo de cada una de las mesas, ¿no es cierto? Hasta esperar que calme un poco. Es una respuesta apropiada. Y acá tenemos, miren, por ejemplo, chicos, esta es una figura de un libro de neurociencia. Es la respuesta, es un varón que esté estresado al hablar al público y en 5 días consecutivos la medida del cortisol. Miren, vean, chicos, esto. ¿Sí? Y los diferentes patrones de respuesta. El cortisol nos ayuda a enfrentar eso, pero imagínense, ya lo hemos visto en depresión. Imagínense que yo estoy sometido a factores de estrés a cada rato, y desde niño. Ese cortisol ya no va a hacer el feedback negativo para la liberación de CRH. Y ese cortisol al final genera excitotoxicidad a nivel específicamente de esas células del hipocampo. Recuerden, por favor, eso, ¿sí? Pero por supuesto nosotros vamos a tener un fenotipo, ¿no? Algunos somos más resistentes al estrés que otros. Y eso depende de factores biológicos, depende de factores psicológicos, estilos de crianza. Si papá y mamá son muy preocupones, probablemente cómo va a ser el hijo que ha crecido en ese ambiente de preocupación, también va a estar muy preocupado, ¿no es cierto? Entonces, hablamos que el miedo es una respuesta, como ya les he dicho, de adaptación ante situaciones amenazantes que existen. Lo que les digo, ¿no? Si ahorita entra, por ejemplo, un perro Rottweiler, así rabioso, ¿vamos a tener miedo o no? Está presente el estímulo. Entonces, va a tener un componente cognitivo, lo que yo pienso acerca de ese perro, por ejemplo, un componente emocional que va a ser probablemente el propio miedo, y un componente somático, la descarga somática, es decir, la descarga vegetativa caracterizada por noradrenalina, incremento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, disminución de la secreción salival, ¿correcto? Y miren, dense cuenta, ¿no? El estímulo sensorial es una cobra, y hay diferentes tipos de teorías, ¿no? Y esto seguro lo han hecho en fisiología. Una teoría de Cannon-Barr que habla que frente al estímulo percibido, tanto emoción y respuesta se experimentan al mismo tiempo en el cerebro. Y la teoría de James Lang, que indica que primero se da una respuesta cerebral centrada en la amígdala y después se da la respuesta somática y visceral, ¿ya? Más nos orientamos a la teoría de James Lang y van a darse cuenta por qué, ¿sí? Y tenemos la teoría de la emoción de los dos factores de Schachter y Singer, ¿no? Las emociones miedo, ellos dicen, chicos, que son debidas a la evaluación cognitiva de un acontecimiento, es decir, la valencia cognitiva o la interpretación que yo le doy a un estímulo. Para mí puede ser terrible reprobar un examen, para otro de mis compañeros no. ¿Sí? Para mí puede ser terrible, por ejemplo, llegar tarde a clase, para otro de mis compañeros no. Entonces es la valencia cognitiva que yo le doy, ¿no es cierto? Y va de un determinado acontecimiento, así como también las respuestas corporales fisiológicas. Es lo mismo que pasa, ¿no? Cuando uno tiene una fobia específica, por ejemplo, a las inyecciones. Yo he visto eso en el hospital. Al paciente
están por colocarle la inyección, solamente la enfermera saca el capuchón de la jeringa y el paciente hace un síncope vasovagal y se desmaya. ¿Sí? Entonces es una respuesta sobreproporcionada, ¿no es cierto? O desproporcionada. Pero el paciente tiene una evaluación cognitiva respecto a lo que significa para él esa inyección, ¿sí? Entonces va a haber cambios fisiológicos, se va a dar una interpretación como una función de contexto y finalmente va a haber la emoción, que es el miedo o la ansiedad. Entonces cada individuo va a encontrarse en un contexto social dado, va a responder de una manera diferente, con una excitación fisiológica, con una respuesta autonómica diferente, y el significado atribuido a esta activación está determinado por sus cogniciones. Y es por eso, chicos, que la terapia cognitivo-conductual funciona muy, pero muy bien en los trastornos de ansiedad, porque hace probablemente reestructuración cognitiva respecto a ciertos pensamientos o ciertas creencias irracionales que yo tengo. ¿Correcto? Se van a dar cuenta de eso. Entonces, acá hablamos, la respuesta de ansiedad puede conceptualizarse como parte del sistema de alarma del cerebro. Es decir, el cerebro me dice, ¿no?, que algo malo está pasando o que hay algo amenazante, ¿sí? Y durante periodos de peligro percibido, que va a generar que tenga evitación, esté más hipervigilante y haya más activación o más arousal, que se dice en el inglés, ¿no? Y eso nos permite evadir al lobo que nos aceche en el bosque, por ejemplo. Pero acá el estímulo es el lobo, está presente. Y el miedo se presenta frente a un peligro identificable real y luego que el estímulo desaparece, esta activación también va a desaparecer. ¿Correcto? Eso es lo normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando esta respuesta, chicos, se vuelve patológica? En una ansiedad normal la respuesta es necesaria y permite al organismo adaptarse al estrés. La hiperactividad va a desencadenar una alarma, mayor frecuencia, va a haber mayor frecuencia, es desproporcional al estímulo, ya estamos hablando de una ansiedad patológica, tiene más larga duración y es disruptiva e incapacitante cuando la ansiedad se vuelve patológica, ¿sí? Eso es lo que sucede en una ansiedad patológica. La alarma se desencadena con más frecuencia, desproporcional al estímulo o incluso sin la presencia del estímulo, es lo que clásicamente aparece en un panic attack o un ataque de pánico. Yo estoy probablemente por la avenida Ejército caminando de lo más tranquilo y de repente empiezo a sentir que mi corazón empieza a latir muy rápido, me falta aire, empiezo a sudar, siento que me voy a desmayar. Inmediatamente, ¿qué, por nuestra cultura, a qué lo asociamos? Lo asocio a un infarto agudo de miocardio. ¿Y qué es lo primero que voy a hacer? Me voy a ir a la primera clínica, quiero que me hagan un electrocardiograma, que me hagan enzimas cardíacas, salió negativo. Me dice, cálmese, tiene simplemente una taquicardia sinusal. Pasan unos 3 o 4 días, estoy en mi trabajo o de repente estoy en la clase de psiquiatría y otra vez vuelvo a sentir lo mismo, sin ningún evento. Y empiezo a desarrollar, empiezo a tener miedo a que me vuelva a dar otro episodio, a que las demás personas se den cuenta de que me estoy poniendo nervioso. Y tercero, empiezo a evitar algunas situaciones que puedan desencadenar eso. Eso es lo clásico en un ataque de pánico dentro de un periodo de un mes, por ejemplo, se dan cuenta, ¿no? Y la ansiedad es patológica. Miren, por ejemplo, un hombre pronto se da cuenta de que está en el mismo ruedo, próximo a un toro, siente una ansiedad aguda, es normal esta ansiedad, y se lanza a toda velocidad para protegerse. Si 6 semanas después, ya en la ciudad, sufre un ataque de pánico y se tira al suelo cuando alguien menciona un lugar llamado ruedo, su respuesta está claramente mal adaptada y su ansiedad es patológica. ¿Por qué? Porque no está el estímulo. ¿Se dan cuenta? Y van a ver cómo se organizan los trastornos de ansiedad. Y esto es algo muy importante también poder identificar, chicos, ¿no? Y eso les decía a sus compañeros de la clase anterior. Definir lo que es ansiedad como estado y lo que es ansiedad como rasgo. La ansiedad como estado es algo puntual y la ansiedad como estado se refiere a los diferentes trastornos de ansiedad que vamos a tratar en la clase, ¿sí? Y la ansiedad como rasgo es pues un rasgo de personalidad. Es responder de manera ansiosa a casi todas las situaciones de mi día a día. Y ahí está dentro, van a ver cuando hagamos trastornos de personalidad, está el clúster C de la personalidad. El trastorno evitativo de la personalidad, que tiene mucha correlación con la fobia social.
el trastorno dependiente de la personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y ansiedad como estado es algo puntual. Ahí va a estar el trastorno de ansiedad generalizada, va a estar el trastorno de pánico, va a estar la fobia social, ¿no es cierto? Va a estar la fobia específica, ¿sí? Para que se den cuenta de eso, ¿no? Estado es una cualidad de estar ansioso en un momento concreto, como reacción a alguna circunstancia que lo haya provocado. Y la ansiedad flotante o como rasgo es una tendencia durante largo periodo de responder de manera ansiosa a casi todos los estímulos de mi día a día, ¿correcto? ¿Y qué es preocupación? Es una cadena de pensamientos e imágenes cargados de afectos negativos. El proceso de preocupación, ¿qué implica, no? Implica buscar una solución a un determinado tema que genera incertidumbre y conlleva la posibilidad de una o más consecuencias negativas. Por lo tanto, la preocupación está ligada al proceso del miedo. Y la preocupación es característico, por ejemplo, del trastorno de ansiedad generalizada, donde el paciente puede llegarse incluso a preocuparse por estar preocupado, ¿sí? Al final termina así. El paciente está preocupado porque probablemente es mucho más frecuente en las mujeres. Es una madre, por ejemplo, que está preocupada que a su hija le pase algo si es que sale, o si es que su hija se demoró 20 minutos, probablemente ya la han asesinado, probablemente ya la han secuestrado, y aparte de eso está irritable, no duerme bien, tiene expectativa aprensiva porque algo malo pase a cada momento, tiene dolor muscular, tiene alteraciones en el apetito, tiene alteraciones en el sueño. Y eso durante por lo menos unos 6 meses, ¿sí? Y acá tenemos el modelo tridimensional de los síntomas de ansiedad, ¿no? Normal es porque yo me siento ansioso por una causa buena, ¿no? Porque de repente me estoy preparando para mi examen de obstetricia que tengo mañana pasado, ¿no es cierto? Y acá hablamos de estado, me siento ansioso en este momento porque hay un estímulo, y como rasgo me siento ansioso casi la mayoría del tiempo. Y la respuesta psicológica es la angustia. Normalmente, para diferenciar ansiedad de angustia nosotros reconocemos como angustia el sentimiento de estar ansioso, lo subjetivo. Y la ansiedad más se correlaciona con el componente somático, ¿sí? Recuerden eso. Y es patológico, me siento ansioso sin ninguna causa y va a tener una descarga somática, ¿no? Mis manos tiemblan, tengo palpitaciones, tengo dificultad para respirar, me voy a desmayar o incluso a veces, chicos, en los ataques de pánico puede aparecer síntomas de despersonalización o desrealización. Es decir, el paciente se puede sentir alejado del entorno, ¿correcto? O sentir el entorno muy diferente a lo que conoce, o incluso verse a sí mismo como actor y observador de las cosas que está haciendo. Eso es despersonalización, que se puede presentar en algunos ataques de pánico. Y por eso al paciente lo hacen pensar. ¿En qué creen que lo hacen pensar? Aparte, las palpitaciones lo hacen pensar en que le va a dar un ataque de pánico. La desrealización, la despersonalización, ¿qué creen que lo haga pensar? Que se está volviendo loco. ¿Ven? Se dan cuenta que todo tiene explicación en un ataque de pánico, ¿sí? Entonces, la mayoría de estos pacientes, chicos, va a tener características de otros trastornos de ansiedad y otros trastornos afectivos, ¿sí? Acá, como lo hemos dicho, ¿no es cierto?, en adicciones, la comorbilidad es más la regla o la norma que la excepción. Recuerden, por favor, eso. Y muchos de estos trastornos van a mostrar respuesta y se van a dar cuenta en el tratamiento a intervenciones terapéuticas muy similares: inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, antidepresivos, benzodiazepinas y terapia cognitivo-conductual. Ese es el pilar del tratamiento psicofarmacológico con los IRS y benzodiazepinas, y psicoterapéutico con la terapia cognitivo-conductual. Y hay poca evidencia para demostrar que trastornos diferentes se derivan de regiones diferentes del cerebro. Es por eso que nosotros vamos a hablar de dos circuitos bien reconocidos y van a entender por qué se produce la ansiedad: el circuito del miedo centrado en la amígdala y el circuito de la preocupación centrado en el circuito córtico estriado tálamo cortical, ¿sí? Acá tiene que ver mucho el córtex prefrontal, el hipocampo, la amígdala, la hipófisis anterior y el hipotálamo. ¿Sí? Y es preferible, chicos, miren, al igual que nosotros casi en la mayoría de los cuadros que hemos desarrollado,
hemos preferido siempre hablar de espectro de trastornos, ¿no es cierto? No de trastornos categoriales con una categoría específica, ¿no? Vamos a ver mientras haya más deterioro funcional y resistencia al tratamiento, y también va a haber mayor probablemente componente subjetivo de ansiedad, ¿no? De ninguna a grave, no tengo yo ningún trastorno de ansiedad. La fobia simple es porque de repente yo le tengo miedo a una araña. Si yo de repente ahorita saco una araña, ¿cuál es tu nombre? Daniela. Y Daniela tiene aracnofobia y le pongo acá una araña, se desmaya. Pero mientras no está la araña, no se va a desmayar. Entonces no es tan grave ni discapacitante, ¿no es cierto? Después viene la fobia social. Si yo tengo fobia social y quiero ser profesor, probablemente no voy a poder hablar como estoy hablando ahorita, porque voy a sentir que los demás, voy a pensar que puedo equivocarme al hablar o puedo decir algo malo, ¿correcto? Y los demás van a probablemente juzgar lo que yo puedo decir, ¿sí? Más discapacitante. El trastorno de ansiedad generalizada, que hemos dicho, esas preocupaciones excesivas. Lo que hemos tratado ya en clases anteriores, el trastorno de estrés postraumático con trauma único. El pánico, la agorafobia, va muy asociado el trastorno de pánico, es decir, esos panic attacks, esos ataques de pánico que aparecen de repente y luego yo empiezo a tener miedo a que me dé un nuevo ataque de pánico, a las consecuencias del mismo y a no poder encontrar que alguien me ayude, y empiezo a asociar o a condicionarme en que los ataques de pánico justo me dan en la cola del banco, o justo me dan cuando estoy en un mall. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Evito salir de mi casa y empiezo a hacer agorafobia, ¿sí? El miedo a los espacios abiertos, ¿correcto? Que es mucho más discapacitante. La ansiedad y la depresión junto con la fobia social, y el TEP ya con trauma múltiple, que ya sería más grave. Si se dan cuenta, es preferible conceptualizarlo desde un espectro, ¿no?, de gravedad. Y acá tenemos la clasificación, la base para la clasificación. Dense cuenta, chicos, que obsesiones y compulsiones, el trastorno obsesivo compulsivo ya lo hemos desarrollado acá. Igual, cuando hay un desencadenante, un evento traumático, ¿no es cierto?, y de naturaleza traumática, se puede dar el TEA o el TEP. Y cuando hay un evento de la vida cotidiana, pero la respuesta es desproporcionada al mismo, hablamos de un trastorno adaptativo, ¿correcto? Ahora, de acuerdo a la presentación de los síntomas, cuando hay crisis y episodios, ¿no es cierto?, o los panic attacks, hablamos de un trastorno de pánico, trastorno de angustia. Cuando la preocupación es excesiva y es continuada casi todos los días, hablamos de una ansiedad generalizada. Y cuando empieza a haber conductas de evitación a un determinado objeto, una situación, una circunstancia, hablamos de fobia simple. Cuando hablamos de una evitación a situaciones sociales o exponerse socialmente por miedo al escrutinio de los demás, hablamos de una fobia social. Y cuando tengo miedo a espacios abiertos, hablo de agorafobia. Obsesiones, compulsiones, ya sabemos que es una obsesión, que es una compulsión. Y preocupación por síntomas médicos, esto lo vamos a ver, chicos, cuando hagamos trastornos somatomorfos y facticios y la disociación y la conversión. Es fácil conceptualizar y poder diferenciar esto. Y miren, dense cuenta el gran solapamiento que existe entre la depresión mayor y el trastorno y los trastornos de ansiedad. Lo que yo les he enseñado, ¿no es cierto?, en la clase de trastornos afectivos. ¿Cuál es el núcleo psicopatológico de la depresión mayor? Ánimo deprimido, anhedonia. Miren, ¿cuál es el núcleo psicopatológico de los trastornos de ansiedad? Ansiedad y preocupación, ¿correcto? Y miren, dense cuenta cómo coinciden, ¿no? Problemas en el sueño, problemas en el sueño. Problemas en la concentración, problemas en la concentración. Fatiga, fatiga. Alteración psicomotora en la depresión, que puede ser retardo o agitación psicomotora, también. Y aerousal es hiperactivación del sistema nervioso, ¿correcto? Que sí hay. Y van a ver que se van a ir configurando los trastornos de ansiedad si es que hay ataques de pánico, si es que hay evitación fóbica, si es que hay obsesiones, compulsiones, si hay tensión muscular, irritabilidad, y se van a ir configurando. Pero ¿se solapan o no se solapan? Es decir, hay síntomas, ¿no es cierto?, que solapan los diferentes trastornos. Entonces, miren, dense cuenta cuánto es solamente lo que les decía, después de la depresión,
son los cuadros que tienen más carga en prevalencia, miren, ¿no? 4.92% después de la depresión. Y miren la discapacidad total que generan los trastornos de ansiedad, 5.3%, ¿no? Y acá hablamos de años de vida ajustados por discapacidad, ¿sí? Y acá tenemos la prevalencia, y miren, dense cuenta cuánto es la heredabilidad. No supera el 50%. ¿De cuánto hablábamos cuando tocamos el TAP, el trastorno afectivo bipolar? 70-80% de heredabilidad. Entonces, probablemente estos trastornos son pues una consecuencia de la evolución del ser humano, los trastornos de ansiedad, ¿sí? Porque el resto, ¿qué lo explica? Lo explica los factores psicológicos y lo explica los factores sociales y culturales, ¿sí? Miren, dense cuenta, los diferentes, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, la ansiedad generalizada, la agorafobia sin trastorno de pánico, las fobias específicas, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno por estrés postraumático. Por supuesto, estos dos no los vamos a tocar porque ya en las nuevas clasificaciones tienen un acápite diferente, pero dense cuenta la prevalencia a lo largo de la vida, 3.5 para... y miren, dense cuenta cuál es el que tiene más prevalencia, las fobias específicas. Miren, dense cuenta, ¿no? Después de las fobias específicas viene el trastorno de ansiedad social, luego viene, no tomando en cuenta esto, la ansiedad generalizada y luego el trastorno de pánico. Y el riesgo de recurrencia, ¿no es cierto? Riesgo de recurrencia, que va de 3 hasta 10, ¿no? Y la heredabilidad, lo que les decía, ¿no? No depende exclusivamente de un factor genético. Sí hay una predisposición, pero no me dice, ¿no?, que si yo tengo estos genes, estoy seguro de que voy a hacer un determinado trastorno de ansiedad. Sí, miren, chicos, la comorbilidad psiquiátrica y la prevalencia por géneros. Lamentablemente la misma evolución hace que miren, por ejemplo, la fobia específica, la agorafobia, el estrés postraumático, ya hemos dicho que era más frecuente en mujeres, la ansiedad generalizada y el trastorno de angustia son mucho más frecuentes en mujeres, ¿sí? La fobia social casi es al 1 y la comorbilidad, ¿no? Es muy frecuente, chicos, que pacientes que tienen un trastorno de ansiedad social o fobia social desarrollen una dependencia al alcohol. ¿Por qué? Porque hay un condicionamiento, ¿no es cierto? Empieza a tomar el paciente y se vuelve más sociable. Entonces, a veces empieza a tomar y eso empieza a hacer que desarrolle tolerancia, abstinencia, reforzamiento positivo, continúa el ciclo y finalmente se vuelve dependiente del alcohol y comórbidamente tiene ansiedad social. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Las fobias específicas, depresión, el trastorno de estrés postraumático, depresión, la ansiedad generalizada, depresión mayor, el trastorno de angustia. Muchas veces, chicos, sigue este ciclo, ¿no? Vienen los ataques de pánico, hago un trastorno de pánico y posteriormente, porque me siento ansioso por estar ansioso o tengo intolerancia al malestar, empiezo a desarrollar una depresión. Y comórbidamente se desarrolla una depresión junto con el trastorno de pánico. ¿Sí? Es importante que recuerden eso, la comorbilidad. Y acá tenemos qué es lo que sucede en nuestro país. Esto es datos de el Instituto Nacional de Salud Mental Idero Nogucho Norio Delgado. Siempre dense cuenta que a predominio femenino los trastornos de ansiedad en general. Esto es del 2015. Y acá tenemos la amígdala en el desarrollo de la ansiedad. Como les he dicho, ¿no? El circuito del miedo está centrado en la amígdala y el circuito de la preocupación está centrado en el circuito córtico estriado tálamo cortical. Entonces normalmente viene un estímulo emocional, dense cuenta acá, y va al tálamo, es procesado de manera rápida y quick and dirty, dice, rápida y sucia, va a la amígdala. Pero nosotros pues somos animales evolucionados y nuestro cerebro evolucionado, no es como el cerebro de un pollito, ¿no es cierto? Entonces va a pasar esto hacia el córtex de manera más lenta, hacia el córtex visual y le va a dar una valencia a esta serpiente cascabel. Pero si rápidamente yo paso de manera rápida y en esos términos sucia, la amígdala se va a hiperactivar, ¿no es cierto?, si sigue esta vía.
y va a hacer que se active el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que haya una respuesta nerviosa autonómica y que haya preparación muscular esquelética para la huida. ¿Sí? Se dan cuenta dependiendo de la respuesta tanto del tálamo como de la amígdala. Y acá tenemos el córtex prefrontal en el desarrollo. Recuerden, chicos, que el córtex prefrontal es lo que nos vuelve seres humanos. Es lo que controla probablemente todo el cerebro o el paleo cerebro en la escala filogenética, ¿no es cierto? Nosotros actuamos por instinto, ¿no es cierto? Cada vez que yo quiero comer, por ejemplo, veo que su compañera tiene una galleta, voy y le quito la galleta y me la como. Pues solo porque tengo hambre. No, le diré, ¿sabes qué? Tengo hambre, ¿me podrías invitar una galleta? Eso es lo que me hace ser humano, ¿no es cierto? Entonces, probablemente, miren, cuando hay miedo y felicidad, cuando hay miedo se incrementa la actividad en la amígdala y disminuye la actividad en el córtex prefrontal. Y en términos sencillos, desde el punto de vista neuroanatómico y neurobiológico, los trastornos de ansiedad se deben a una hiperactividad amigdaliana y una hipoactividad prefrontal cortical, en términos sencillos. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Y ahora vamos a desarrollar justamente los diferentes tipos de alteraciones a nivel neurobiológico para que entiendan los cuadros. Acá, por ejemplo, tenemos el hipocampo en el desarrollo de la ansiedad, ¿no? Acá tenemos el volumen hipocampal. Ya hemos tocado trastorno de estrés postraumático, ¿no? Miren, acá tenemos volumen hipocampal. Esto es probablemente una persona que está en casa, son gemelos, dos gemelos expuestos a combate. Uno de ellos expuestos a combate, el otro no está expuesto a combate, y dense cuenta el score que tiene para estrés postraumático y el volumen hipocampal, ¿no es cierto? ¿Quién tiene menos volumen hipocampal? El expuesto a combate. ¿Quién tiene mayor score en estrés postraumático? El expuesto a combate. Entonces, se comparó 40 pares de gemelos en los cuales cada par quedó expuesto a combate y el otro permaneció en casa. Se mide con resonancia magnética funcional el volumen hipocampal de cada gemelo y esto se correlaciona con este puntaje en el TEP, expuesto a combate. Los gemelos con mayor puntaje TEP tuvieron volúmenes hipocampales menores. Y eso lo sabemos por qué, porque la hipercortisolemia genera atrofia hipocampal, recuerden eso. Y en general los síntomas, chicos, en los trastornos de ansiedad ya lo hemos dicho, ¿no? La ansiedad es el componente somático, la angustia es el componente al revés, ¿no? La angustia es el componente somático y la ansiedad es el componente somático y la angustia es el componente psicológico, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de síntomas somáticos y autonómicos, palpitaciones, disnea, sequedad bucal, náuseas, micción frecuente, mareo, y esto es netamente secundario a la respuesta nerviosa vegetativa, a la descarga noradrenérgica. Recuerden, dolor abdominal, temblor, incluso chicos, hasta a veces yo he visto pacientes mujeres que están tan ansiosas que hacen poliaquiuria psicógena. Si va al baño la paciente a cada rato, tiene la sensación de querer orinar, quiere orinar y tiene poliaquiuria psicógena. Se hace un examen completo de orina y no tiene una infección urinaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también el sistema nervioso autónomo, recuerden que controla el tono vesical, ¿no es cierto? Y los síntomas psíquicos, psicológicos, sentimientos de pavor, irritabilidad, pánico, expectativa ansiosa, terror intrínseco, preocupación excesiva por cosas intrascendentes, va a generar dificultad para concentrarse. Lo clásico en los trastornos de ansiedad, chicos, es esto, el insomnio de conciliación, porque en la depresión que había, en la depresión clásica, insomnio con despertar precoz, ¿no es cierto? Y la incapacidad para relajarse, es un paciente pues que está tenso a cada momento. ¿Sí? Y ahora vamos a definir pues el fenotipo, lo que nosotros observamos en la clínica. La ansiedad la podemos deconstruir en un síndrome de miedo y preocupación. Miedo, va a haber pánico, puede haber fobia con evitación y preocupación por expectativas aprensivas, la misma angustia,
y pueden haber dentro, considerando, ¿no?, el TOC, las obsesiones, ¿sí? Entonces vamos a aprenderlo de esta manera, centrado en dos circuitos, el circuito del miedo y el circuito de la preocupación. Entonces el circuito del miedo es el circuito que está centrado en la amígdala, recuerden por favor eso. Ya es el circuito centrado, que está centrado en la amígdala, que genera probablemente su hiperactividad, ataques de pánico o fobia. Y el circuito córtico estereotálamo cortical, que ya lo hemos estudiado en TOC, ¿no es cierto?, que estaba alterado. Genera miseria ansiosa, expectativa aprensiva. Expectativa aprensiva significa que yo pienso que va a suceder algo no 100% malo, sino 200% malo. Eso es expectativa aprensiva. Y las obsesiones, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta, miren, el miedo como estado afectivo. Acá la amígdala, hemos dicho que el miedo está centrado en el circuito de la amígdala. Acá la amígdala está hiperactiva. Y al estar hiperactiva, hace que se hiperactive el córtex cingulado anterior y se hiperactive el córtex orbitofrontal y se experimenta la angustia. Ese sentimiento subjetivo de miedo, ¿sí? Sobreactivado, ¿ya? Vamos, miren, la evitación y la respuesta del miedo. La amígdala también está hiperactiva en los trastornos de ansiedad, como hemos visto. Entonces, esto va a hacer que se active la sustancia gris periaculectual y va a generar las respuestas motoras, ya sea lucha, huida o congelamiento. Miren, dense cuenta, sustancia gris periaculectual. Ya tenemos primero lo que hemos visto, córtex cingulado anterior y córtex orbitofrontal, que tiene que ver con la angustia, el síntoma subjetivo, la emoción, con la sustancia gris periaculectual, la respuesta motora. Y la misma amígdala va a activar probablemente al hipotálamo, y este hipotálamo, ¿qué va a hacer? Le va a decir, adenohipófisis, libera CRH. Ya la CRH se va a liberar, va a hacer que se libere ACTH, la ACTH va a hacer que se libere cortisol, y el cortisol va a preparar a que se libere cortisol. Esta es la respuesta endocrina al miedo, y niveles elevados de cortisol están asociados, pues chicos, a mayor enfermedad arterial coronaria, mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Y no sería, digamos, tan descabellado hablar que alguien puede morirse de miedo, ¿no es cierto?, por esta respuesta. ¿Se dan cuenta? Y también vamos a tener una respuesta respiratoria al miedo. Miren, la amígdala está hiperactiva y va a activar el núcleo parabraquial. Y ese núcleo parabraquial, ¿de qué se encarga? De la regulación de la respiración. Entonces el paciente va a tener incremento de la frecuencia respiratoria, dificultad para respirar o incluso un ataque asmático. ¿Correcto? Dense cuenta. Hasta ahí. Y la respuesta autonómica al miedo, ¿no? ¿Por qué cada vez que uno tiene miedo y tiene un ataque de pánico, por ejemplo, experimenta toda una descarga vasovagal, ¿no es cierto? Porque hay un grupo a nivel de neuronas en el cerebro, así como, ¿no es cierto?, el núcleo del RAF en el tronco cerebral es el núcleo que tiene mayor cantidad de neuronas serotoninérgicas, ¿no es cierto? El núcleo basal de Meiner tiene la mayor cantidad de neuronas colinérgicas. El área tegmental ventral tiene la mayor cantidad de neuronas dopaminérgicas. El locus ceruleus tiene la mayor cantidad de ¿qué tipo de neuronas? A ver, esto les he explicado en una clase. ¿Qué neurotransmisor queda? ¿Qué neurotransmisor está asociado con descarga vegetativa? ¿Qué utilizan ustedes cuando tienen un paciente chocado? Noradrenalina. Y el locus ceruleus es justamente esa área del cerebro que tiene la mayor cantidad de neuronas noradrenérgicas. Y si está hiperactiva la amígdala, le dice al locus ceruleus, libera noradrenalina, ¿y qué va a haber? Incremento de la frecuencia cardíaca, mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, mayor riesgo de infarto de miocardio, muerte súbita o ateroesclerosis. Entonces no podríamos decir que un paciente no se puede morir de miedo, ¿no?, por este correlato neurobiológico. Y al final
el hipocampo como distribuidor del miedo interno, ¿no? Recuerden el TEP, ¿no es cierto? En el TEP quedan memorias traumáticas, en esas neuronas ya que no están muy bien funcionantes. Entonces, cada vez que yo me expongo a una situación que me hace recordar el evento traumático, va a generar que el hipocampo active la amígdala y la amígdala dispare todas las respuestas anteriores que les he explicado. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en el TEP. ¿Sí? Hipocampo, amígdala, reexperimentación. Y acá tenemos el circuito córtico, estriado tálamo cortical y las preocupaciones, que tiene que ver mucho con la preocupación, ¿no? Ese miedo a no poder encontrar una respuesta o una solución a un determinado problema, que hace que el paciente empiece a tener rumiación ansiosa o rumiaciones excesivas o preocupaciones excesivas por problemas irrelevantes, ¿sí? O que se desarrollen obsesiones, ¿no? Este circuito tiene que ver con el tálamo, el estriado y el córtex prefrontal dorso lateral. Entonces, ¿cuáles creen que serían las estrategias para disminuir todo eso? Hacer que esa amígdala ya no esté hiperactiva, ¿no es cierto? O hacer que todos estos circuitos o cada uno de los circuitos alterados ya no estén hiperactivos, ¿no es cierto? Hay entonces ahí vamos a tener las dianas farmacológicas para poder actuar. Utilizar IRS, utilizar benzodiazepinas, o utilizar agonistas alfa-2 delta, que son los gabapentinoides, gabapentina, pregabalina, ¿sí? que están asociados a canales de calcio regulados por voltaje. Y acá tenemos, miren, los diferentes neurotransmisores y el circuito del miedo centrado en la amígdala. Miren, miedo, pánico, fobia, circuito del miedo centrado en la amígdala. Y tiene que ver con serotonina, con GABA, glutamato, factor liberador de corticotropina, el eje hipotálamo hipófiso adrenal, noradrenalina y los canales de iones regulados por voltaje. Circuito del miedo centrado en la amígdala, ¿sí? Y la preocupación, que tiene que ver con el circuito, o el circuito de la preocupación, que es el circuito córtico estriado tálamo cortical. Acá tiene que ver serotonina, GABA, dopamina, que no estaba en el anterior. Por eso en el TOC recuerden, porque yo podía potenciar la respuesta en el TOC cuando no había una respuesta completa al IRS. Podía utilizar risperidona o aripiprazol, ¿no es cierto? Como les expliqué. Por eso, justamente. ¿Sí? Y noradrenalina, glutamato y los canales de calcio regulados por voltaje es el circuito córtico estriado tálamo cortical o el circuito de la preocupación. Y acá tenemos algo mucho más complejo, pero que se los traigo, chicos, para ver que cómo hemos resumido lo anterior, ¿no? Miren, dense cuenta que la amígdala es el centro del miedo. Entonces va a haber amenaza externa, diferentes estímulos, el tálamo lo va a filtrar, ¿no? Lo filtra y le da a la amígdala, y la amígdala va a hacer toda la respuesta, va a tener la respuesta motora al miedo, va a tener la respuesta respiratoria al miedo, la respuesta de la emoción al miedo, ¿no es cierto? La respuesta endocrina al miedo y los diferentes sistemas aferentes. ¿Se dan cuenta? Diferentes cortezas asociadas. Es importante tener en cuenta esto. Esto yo no les voy a preguntar pues en el examen, ¿no es cierto? Pero para que se den cuenta cómo tratamos de resumir, y ese es el objetivo, ¿no es cierto? Que algo complicado se vuelva fácil de entender, ¿sí? Y que ya saben que cada vez que uno está ansioso es porque mi amígdala está hiperactiva, ¿sí? Y acá vamos a ver, chicos, los trastornos de ansiedad que vamos a desarrollar, ¿correcto? Vamos a desarrollar el trastorno de ansiedad generalizada, para el DSM-5 que lo conocemos como TAC, el trastorno de pánico, que para CIE-10 es para CIE-10 todavía, chicos, se conoce como están dentro de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, ¿no? Porque viene del término de neurosis, ¿no? Que hace mucho tiempo, en los años 1700, Cullen es el que pone el término de neurosis, ¿no?
que todo está centrado netamente en el cerebro. Eso pensaba antes, ¿no? El trastorno de pánico, que también se lo conoce como ansiedad paroxística episódica, el trastorno de ansiedad generalizada, esto que para mí, por lo menos, es una entidad de muy dudosa reputación. Algunas de sus compañeras, creo que, si no está en esta clase, le mostré cuál era el correlato de confiabilidad para establecer este diagnóstico, que era menos de 0. Confiable era incierto era 0.5, y este diagnóstico tiene más o menos un grado de confiabilidad de 0.1. O sea, si ustedes ven, yo siempre lo he dicho, si ustedes ven a un psiquiatra que hace este diagnóstico de trastorno mixto de ansioso depresivo, no regresen donde ese psiquiatra. Yo se los comento de verdad, personalmente, ¿sí? Porque ese es un diagnóstico muy inespecífico, es muy inespecífico. Es porque no hacen fenomenología y no hacen psicopatología, no le preguntan al paciente lo que está sintiendo, ¿sí? Y acá tenemos los otros trastornos: trastorno de ansiedad fóbica para la fobia específica, agorafobia dentro de CIE-10, fobias sociales, trastorno de ansiedad social, fobias específicas aisladas y agorafobia. Y nunca se olviden, chicos, ¿no?, que también vamos a poder tratar trastornos de ansiedad debido a enfermedad médica y también trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o medicamentos. Si un paciente viene intoxicado por marihuana y hace un panic attack, yo no le voy a decir pues que tiene trastorno de pánico, ¿no? Ese es un trastorno de pánico debido a o inducido por una sustancia psicoactiva. O un paciente que está con una abstinencia al alcohol y está sumamente angustiado, ansioso, yo no le voy a decir síndrome ansioso. No, pues tiene un síndrome de abstinencia al alcohol, ¿sí? Recuerden por favor eso. Entonces, ahora, chicos, vamos a comenzar con los ejemplos, y como la clase es más chiquita, voy a ir viendo quién está que se quiere dormir para que lea. A ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ya, Daniela, dame un número. 27. Ya, a ver, comienza a contar, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Ya, a ver, Luis, 27, comienza a contar. Desde, sí, así.